Achis. Mamá, me pica mucho el cuerpo. Qué odiosa es esta pelusa de Chopo. Esta pelusa de Chopo cae como si nevara. Flota por todas partes. Es un coñazo. Mamá, me pica mucho el cuello. Nian Nian, no te rasques más. Mamá, te va a poner la pomada. Cuando te la ponga, ya no te picará. Me sigue picando. Cada año, cuando llega a esta estación, el pueblo se llena de pelusa de Chopo. Es imposible salir. Nian Nian tiene alergia a la pelusa de Chopo todos los años. Ni siquiera puede ir al colegio. Liu Qing'an, ¿no podéis ir a hablar con Xu Dabiao de una vez? Que corte todos los chopos que ha plantado. Ya he ido a hablar con él. Cada vez que voy, Xu Dabiao solo dice una cosa. Los chopos están plantados en mi tierra. ¿Y a vosotros qué Este coño terreno os baldío importa? en su tierra lo ha plantado con chopos y lo ha ocupado durante 10 años. Y ahora la tierra es suya. Liu Qing'an, te lo digo yo. Si no vais a hablar con Xu Dabiao para solucionar esto, me llevo a nuestra hija a casa de mis padres. No se puede vivir ni un día más en esta casa. Nian Nian, ¿todavía te pica el cuello? Sí, me pica. La pelusa de Chopo lleva 6 años cayendo. Nian Nian ha sufrido durante 6 años. Liu Qing'an, eres un inútil. Vale, iré a buscar al jefe del pueblo. ¿Qué queréis de mí? Yaozi, Qing'an ha vuelto a quejarse. Dice que en vuestra chopera, la pelusa de Chopo es demasiado molesta. ¿Podéis pensar en alguna solución? ¿Pensar en qué solución? Es natural que los chopos suelten pelusa. ¿Qué puedo hacer yo? ¿No podéis talar esa chopera? Claro que puedo talarlos. Dadme 100.000 y sin pensármelo 2 veces. Vuelvo ahora mismo y los corto. ¿Por qué os voy a dar 100.000? ¿Y por qué me decís que tale los árboles, Esa chopera está justo enfrente de mi casa. La pelusa es tanta que no podemos ni salir. Mi hija Nian Nian tiene alergia y le salen sarpullidos. Ni siquiera puede ir al colegio. Si está enferma, que vaya al médico. ¿Qué me contáis a mí? Yo no soy médico. El médico dice que Nian Nian tiene alergia a la pelusa de Chopo. Tala los Chopo. Pues yo digo que os veo a vosotros con alergia. ¿Por qué no os cortáis vosotros primero? Xu Dabiao, ¿es que no tiene sentido común? Liu Qing'an, escúchame bien. El árbol lo planté yo. Y haré con él lo que me dé la gana. Si dices una palabra más, ¿a que no te crees que lo planto en tu tejado? Venga, venga, ya está bien. Callaos un poco. Dabiao, no te alteres. Si sigues buscando problemas, joder, haré que te derriben la casa. Qing'an, no es que no quiera ayudarte, pero cuando Xu Dabiao se pone así de terco, nadie puede pararle. Ni a mí me hace caso, y eso que soy el jefe del pueblo. Voy a salir a coger una llamada. Liu Wei, colega, tú que estás siempre liadísimo con tu trabajo en la provincia, ¿cómo es que te has acordado de llamarme? Qing'an, te tengo una buena noticia. ¿Qué buena noticia puedes tener tú? Van a demoler la aldea Liujia. ¿En serio? ¿De verdad? La aldea Liuya está tan apartada. ¿Cómo es posible que la vayan a demoler? Ja, ja, ja. Hemos crecido juntos desde pequeños. ¿Crees que te mentiría? Van a planificar una autopista y la ruta pasa justo por la aldea Liujia. Vuestra casa y ese bosquecillo de álamos están dentro del área de demolición. Los documentos ya se han enviado hoy a la ciudad, así que supongo que en un par de días el pueblo recibirá la notificación. Os doy esta buena noticia por adelantado, para que os alegréis un poco. Venga, tengo cosas que hacer. Os cuelgo. Esto sí que es una noticia fantástica. Fui a ver al jefe del pueblo para hablarle de Xu Dabiao. ¿Qué os dijo? Xu Dabiao seguía con la misma historia. No quiere cortar los árboles. No quiere cortarlos. Y antes de irse, dijo que si volvíamos a buscarle problemas, mandaría a alguien a nuestra casa. Mandaría a alguien a nuestra casa a demolerla. Os está pasando por encima de esta manera, Liu Qing'an. Es que no sois un hombre. Nian Nian tiene tanto picor que no puede dormir por la noche y se levanta a medianoche a llorar. El año pasado, Nian Nian por la alergia sufrió un ataque de asma y casi me muero del susto. Lo sé. Estos años os he hecho pasar un mal rato a vosotras y a Nian Nian. Liu Qing'an, estos 6 años de verdad que ya no aguanto más. Mamá, no llores. Nian Nian, cariño, haz bien tus deberes. Mamá no está llorando. Ya que este asunto no tiene solución, me llevaré a Nian Nian a casa de mis padres. No te preocupes. Esto se resolverá en poco tiempo. Resolverlo, ¿eh?
Pues esperaré a ver cómo lo resolvéis. Liu Qing'an, no voy a discutir con vosotros. Solo tengo una condición: si no resolvéis lo de la pelusa de Chopo, no volveré. Que se queden ellas dos en casa de su madre un tiempo, está bien. La demolición no se hará de la noche a la mañana. Os acompaño. Dentro de poco, esta chopera ya no existirá. Nian Nian no volverá a sufrir por la pelusa de Chopo. Y nosotros también tendremos una buena vida. Nian Nian, Liu Qing'an, no hagáis ninguna tontería. Si es difícil de resolver, id con calma. Siempre habrá una solución. tranquilos. Sentaos bien. Has aparcado el coche tan lejos y encima me haces ir andando a casa. ¿Estás loco? Cariño, no sabes. Hoy, Liu Qing'an ha vuelto a quejarse al jefe del pueblo. He aparcado el coche a propósito delante de su casa para fastidiarle. ¿Qué? ¿Todavía se atreve a quejarse? ¿Qué le habéis dicho? Le he echado una bronca. Le he advertido que si vuelve a buscar problemas, buscaré a alguien para que le derribe su chabola. Así me gusta. Siempre buscando líos. Pobre y con muchos problemas. Va. La pelusa de Chopo se ha acumulado tanto en la puerta de casa que ya no se puede ni pasar. Bárredla rápido. Cuanto más barres la pelusa de Chopo, más se esparce. No se puede limpiar del todo. Pero no podemos dejarla así, ¿no? Qué feo queda tener la entrada de casa tan sucia. ¿No os parece? Le prendo fuego, limpio y rápido. No hagas tonterías. Si la pelusa de Chopo se quema, ¿qué pasa si se produce un incendio? Tranquila, no se va a incendiar. La pelusa de Chopo se quema rápido y se apaga rápido. Es cosa de un momento. Como tú. Maldita mujer, te está riendo de mí, ¿eh? Cuando le prenda fuego a la pelusa de Chopo, ya veréis lo bueno que es vuestro hombre. De todo tu cuerpo, solo te queda dura la boca. El fuego es demasiado grande. ¿Qué hacemos? ¿Por qué te asusta? Mira, la pelusa de Chopo se quemará a punto I. Se apagará sola. No pasa nada. Sí, la pelusa de Chopo se apaga rápido, pero hay montones de leña por todo el pueblo. Y si se queman todos, sería una catástrofe, ¿no? No creo, ¿verdad? Cuando el fuego se propaga, no va a escuchar razones. Si el pueblo se incendia, tendremos un problema gordo. ¿A qué esperas? Ve a apagar el fuego. Sí, apagar el fuego. ¡Agua! Voy a por agua. No puedo. El fuego es demasiado grande. No hay forma de apagarlo. ¡Malas noticias! Se acabó. Esto se ha acabado. Todo está ardiendo. No podemos controlarlo. Cariño, ¿qué hacemos? Antes te dije que no lo encendieras y lo hiciste. Ahora que has causado un desastre, ¿me preguntas a mí? Yo qué sé qué hacer. ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¿A dónde vas? ¡Se ha quemado el coche! ¡Voy a ir a sacar el coche! El fuego es demasiado grande. No puedes ir. Ven conmigo a casa primero. ¿Para qué me llevas a casa? El fuego es tan grande. Dentro de poco, todos los vecinos del pueblo saldrán. Si nos ven, solo nosotros dos fuera. Seguro que sabrán que fuimos nosotros quienes lo encendimos. ¡Fuego! ¡Salid a ayudar a apagarlo! ¡Ya ha salido todo el mundo! ¿Qué hacemos, mujer? ¿Ahora es cuando te asustas? ¿Y cómo no voy a asustarme? Si la gente se entera de que fui yo quien encendió el fuego, estoy acabado. Mira qué poca cosa eres. El fuego se inició delante de la casa de Liu Qing'an. Y lo que se quemó, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Quieres decir que le echamos la culpa a Liu Qing'an? ¿Decir que él encendió
el fuego. No solo diremos que Liu Qinggan encendió el fuego, sino que también le haremos pagar por nuestro coche. Ay, mujer, ¿de verdad que eres mi estrella de la suerte? Ven, ven, deja que tu hombre te dé un beso. ¡Qué descarado eres! ¿En qué momento estamos? Ahora mismo los vecinos están todos fuera apagando el fuego. Nosotros también deberíamos salir rápido a echar una mano. ¡Qué lista! ¡Qué alto! Mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué fuego tan grande? ¿Quién demonios ha provocado este incendio? Mi casa casi se quema por este fuego. Así, de repente. ¿Cómo pudo empezar un fuego? ¿Qué tal? ¿Hay heridos? ¿Alguien se ha quemado? Jefe, no hay heridos. Solo se han quemado bastantes cosas. Menos mal que no hay heridos. ¿Quién ha provocado el fuego? Seguro que ha sido Liu Qinggan. ¿Por qué decís que he sido yo? ¿Por qué no decís que lo habéis provocado vosotros? ¿Estoy loco o qué? ¿Voy a quemar mi propio coche? Mirad vosotros mismos, mi coche recién comprado. Apenas ha durado unos días. Se ha quemado y solo queda el armazón. ¡Qué pena! Un coche nuevecito. Quemado, hasta quedar solo el armazón carbonizado. Esta vez Sudavia ha perdido mucho. Al menos 100.000 yuanes. ¿Qué pruebas tenéis? ¿Para demostrar que he sido yo quien ha provocado el fuego? Vosotros siempre os habéis quejado punto de la pelusa de chopo que cae cada año en el pueblo. Siempre habéis tenido una gran queja. Hoy incluso fuiste a quejarte al jefe del pueblo para que cortara todos los chopos. El jefe del pueblo puede confirmarlo. Sí, Liu Qinggan vino a verme hoy. Este chico siempre ha parecido muy honesto. ¿Cómo pudo hacer algo así? Su hija es alérgica a la pelusa de chopo. Sufre todos los años. Por esto, su mujer ya no quería seguir con él. No es de extrañar que enfadado prendiera fuego No a es la de pelusa. extrañar. No fui yo. Cuando se incendió, yo ni siquiera estaba en casa. A lo mejor prendisteis fuego a la pelusa de Chopo, y al ver que el fuego era demasiado grande, no podíais controlarlo. Os asustasteis y huisteis. Wang Yuhong, sois una calumniadora. Todos estáis aquí. Las pruebas están delante de vuestros ojos. ¿Soy una calumniadora o no? Juzgad vosotros mismos. Qinggan, pedid disculpas a todos. Indemnizad por lo quemado al precio original y el asunto quedará zanjado. Sí, Qinggan. También creemos que no fue a propósito. Pero al fin y al cabo hay muchas pérdidas. Debéis indemnizar. Seguiremos siendo vecinos. Liu Qinggan, me has quemado el coche. Me lo tienes que pagar. 150.000, ni un céntimo menos. Liu Qinggan, ¿no os gustaba quejaros de mí? Esta vez os vais a enterar. Qinggan. Qinggan, ¿cómo estás? ¿Estás herido? Estoy bien. No te había mandado a casa de tus padres. ¿Por qué has vuelto? Me enteré de que nuestra casa se había quemado y que se habían quemado muchas cosas. Me preocupaba que te pasara algo, así que volví corriendo. No te preocupes. ¿Te has quemado en algún sitio? A ver, No te preocupes. De verdad que estoy bien. Estos son 20.000 que pedí prestados a mis padres. Tómalos. Las cosas quemadas, lo que haya que pagar, lo pagamos. mi coche vale 150.000 y solo traes esta miseria. ¿Estás dándole limosna a un mendigo o qué? ¿150.000? ¡Qué barbaridad! Qinggan, con tanto dinero, ¿cómo vamos a poder pagarlo? ¿Quién ha dicho que vamos a pagar? Pero, Si os digo que este fuego no lo provoqué yo. eres mi hombre. Si no te creo a ti, ¿a quién voy a creer? Tranquila, el fuego no lo provoqué yo. ¡Qué bien, qué bien! Guarda el dinero primero. Decís que no fuisteis vosotros, pero sí fuisteis. El fuego seguro que lo provocasteis vosotros. Solo tenéis miedo de pagar. ¿Queréis escurrir el bulto? El jefe del pueblo aún no ha dicho nada. ¿Por qué saltáis vosotros todo el rato? ¿Por qué insistís en que fui yo quien provocó el fuego? ¿Por qué tenéis tanta prisa? ¿O es que queréis encubrir algo? Yo. Es que... Daviao está nervioso. Le duele nuestro coche. Sí, me duele mi coche. Si os acabáis de comprar un coche y se quema. ¿No os pondríais nerviosos? Jefe, cuando se produjo el incendio, llevé a Shumin a casa de sus padres. No estaba allí para nada. Sí, jefe. Yo puedo testificar. Qinggan me llevó a casa de mis padres, de verdad. Xiumin, sois la mujer de Liu Qinggan. Claro que vas a hablar a favor de tu marido. Vuestra prueba no vale para nada. Además, ¿por qué acabas de volver con 20.000 yuanes para indemnizar a todos? Eso demuestra que sabéis que el fuego lo provocó tu marido. Yo no fui. No te precipites. Estoy aquí. Qinggan, yo confío en vuestra integridad. También creo que no haríais algo así. Pero ahora que ha pasado debéis dar una explicación a todos. Además, la situación actual es muy desfavorable para vosotros. ¿Tenéis alguna otra prueba que demuestre que no estabais allí en ese momento? ¿Cómo puedo demostrar que no estaba allí en ese momento?
Liu Qing'an. Vosotros no podéis demostrar vuestra inocencia. Yo me aferraré a que el fuego lo provocasteis vosotros. ¿Esta culpa la carguéis o no? ¿La vais a cargar hoy? ¿Qué es eso tan deslumbrante? Una cámara. Con esta cámara es más que suficiente para demostrar mi inocencia. Xu Dabiao, ya que intentas hundirme. Cuando pase todo esto, talaré tu chopera. Ese terreno ya te lo apropiaste ilegalmente. Una vez talado los chopos.es, el terreno dejará de ser tuyo. Li Gang, ¿esa cámara la pusiste tú? ¡Hala! ¿Cuándo ha puesto una cámara en su casa? La cámara está medio oculta por las tejas. Si no te fijas bien, ni se nota. La cámara la puse yo. Li Gang, ¿Por qué coño pones una cámara que no apunta a tu casa? ¿Y por qué la diriges hacia nuestro callejón? ¿Es que quieres espiarnos? puse la cámara porque quiero pillar a mi mujer, poniéndome los cuernos. ¿Qué? ¿La mujer de Li Gang le pone los cuernos? Si hace unos días ya estaban a punto de divorciarse. Si la cámara apunta a este callejón, quiere decir que el que le pone los cuernos a la mujer de Gangxi Punto es alguien de este mismo callejón. Vaya, ni siquiera sabes vigilar a tu propia mujer. Si te va de rositas y te pone los cuernos y aún tienes cara de decir algo, ¡qué inútil! Desde luego, no tiene la habilidad de vuestro hombre. Gangxi, ¿esta cámara aún funciona? Sí, funciona. ¡Qué bien! Esta vez, a ver quién se atreve a no pagar. Mirad, ¿quién demonios ha prendido el fuego? Gangxi, por favor, pon las imágenes de la cámara. Que todo el mundo vea quién ha provocado este incendio. Sí, Li Gang, enséñanos rápido. ¿Quién ha prendido este fuego? Así nos daréis una explicación a todos. Vale. Ya está la imagen. Mirad vosotros mismos. Yo quiero ver. ¿Quién ha prendido el fuego? ¿Qué hacemos, mujer? ¡Tengo miedo! El miedo no sirve de nada. A lo mejor la cámara está estropeada. ¡Xu Dabiao! ¡Jefe! ¿Fuiste tú quien prendió el fuego? Tú mismo prendiste la pelusa de Chopo y encima calumniaste a Liu Qing'an. Por vuestra culpa casi acusamos a un inocente. Sabía que eras un cabrón. No me esperaba que fueras tan cabrón. Sois unos desalmados. Prendió fuego y se quemó su propio coche. Se lo tiene merecido. Esto es que ni el cielo lo aguanta ya. Dabiao sí que prendió fuego, pero lo que quemó fue la pelusa de Chopo de la puerta de nuestra casa. No quemó la de nadie más. El fuego en la puerta de la casa de Liu Qing'an es asunto nuestro. Sí. El fuego en la puerta de la casa de Liu Qing'an no es culpa mía. Ese fuego seguro que lo prendió él mismo. Liu Qing'an, mi coche se quemó en la puerta de tu casa. ¿Pero vosotros dos no tenéis vergüenza? Las pruebas están delante de vuestras narices y seguís calumniando a Qing'an. Sois realmente malvados. No te enfades por gente así. Ponerte enferma por su culpa no merece la pena. Todavía os están calumniando. Me muero de rabia. Vosotros prendisteis el fuego, pero me echáis la culpa a mí. Me hacéis vuestro chivo expiatorio para que asuma toda la responsabilidad por vosotros, incluida la indemnización por vuestro coche. Vuestros planes son muy buenos, ¿eh? Antes de que salieran las grabaciones, pensabais que yo no podría defenderme. Vosotros pensabais que yo iba a cargar con esto, pero la justicia divina es implacable. La luz de la justicia iluminará cada rincón oscuro. En este video se ha grabado todo lo que pasó, clarísimo. Encendisteis el fuego en vuestra puerta y llegó hasta la mía. Quemasteis vuestro propio coche. Todas estas consecuencias son culpa vuestra. Los hechos están ahí, a la vista. Todo el mundo puede ver la grabación. Xu Dabiao, ¿de qué sirve que os defendáis? Xu Dabiao, ¿qué tenéis que decir ahora? Yo. Este asunto, tenéis que dar una explicación a todos. Si no, os mando a la cárcel. ¡Sí, que lo detengan! ¡Que lo detengan y lo metan en la cárcel! Jefe, si voy a la cárcel, estaré acabado.
Jefe, el fuego lo encendió Dabiao, pero no fue a propósito. Solo quería limpiar un poco la pelusa de Chopo de la entrada. No esperaba que causara un incendio tan grande. Sí, jefe, yo tampoco esperaba que saliera así. Solo quería quemar la pelusa de Chopo. ¿Quién iba a saberlo? ¿Quién iba a saberlo? Hacía mucho viento. ¿No pensasteis? ¿Se puede prender fuego a la pelusa de Chopo? ¿Sois Neza o los hermanos Calabaza? ¿No usáis la cabeza para hacer las cosas? ¡Prendisteis fuego a la pelusa de Chopo! ¡Causasteis un gran desastre! No solo no admitisteis vuestro error, sino que encima quisisteis culpar a Chingan. ¿Sois humanos? Jefe, de verdad que no fue a propósito. Por favor, perdonadme esta vez. No quiero ir a la cárcel. No deberíais pedirme perdón a mí. ¿Fuisteis vosotros quienes incriminasteis a Chingan? Si queréis pedir algo, id a pedírselo a Chingan. Liu Chingan, no. Hermano Ang, me equivoqué. No debí incriminaros. No soy persona. Por favor, perdonadme. De verdad que sé que me equivoqué. No es que sepáis que os equivocasteis. Es que sabéis que vais a ir a la cárcel. No quiero ir a la cárcel. Liu Qing'an, Dabiao, ya os ha pedido perdón. ¿Qué más queréis? ¿Cómo podéis ser tan crueles? ¿Queréis llevar a Dabiao a la ruina? Wang Yuhong, ¿con qué derecho le gritáis a mi marido? Decís que soy un desalmado. Cuando vosotros me calumniabais, ¿por qué no os parecía cruel? Cuando me exigíais 150,000 yuanes, ¿por qué no os parecía cruel? Si no fuera por Li Gang, que justo instaló una cámara, y justo grabó la prueba de que fuisteis vosotros quienes prendisteis fuego, hoy el que estaría acorralado sería yo, ¿verdad? Si fuera yo, y hoy no pudiera presentar pruebas, ni demostrar mi inocencia, ¿me habríais perdonado? ¿Lo habríais hecho? Xu Dabiao y Wang Yuhong, ¡Qué mala gente son! como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Ninguno de los dos vale un duro. La cámara. Maldita sea la cámara. Li Gang, hoy te mato. Xu Dabiao, ¿qué pretendes? ¡Soltadme! ¡Me habéis calumniado! Xu Dabiao, ¿qué derecho tenéis a culparme? ¿Qué derecho tenéis a enfadaros conmigo, vosotros y mi mujer? No debería ser yo el que os odiara. El que se acostaba con la mujer de Li Gang. ¡Es Xu Dabiao! No me imaginaba que fuera tan ruin. ¡Es una escoria! Xu Dabiao, ¿cómo ha podido hacer algo tan despreciable? Ah, qué pena me da, Li Gang. Li Gang, ¿es verdad lo que decís? Xu Dabiao, ¿de verdad ha hecho algo tan inmoral? Es verdad, jefe. Todo lo que digo es verdad. Yo, Li Gang, jamás he mentido en mi vida. Xu Dabiao, ¿cómo podéis hacer algo así? ¡No merecéis ser persona! ¡Xu Dabiao! ¿De verdad os acostasteis con la mujer de Li Gang? ¡Qué descarados sois! ¡Cariño! ¡No! Li Gang, ¡dejad de decir tonterías! ¡Estáis diciendo disparates! ¡Me estáis calumniando! ¿Creéis que yo sería como vosotros, calumniando a la gente a la ligera? ¡Estáis mintiendo descaradamente! Todas las cosas sucias que hicisteis, la cámara lo grabó todo. ¿O acaso creéis que sin pruebas iba a contar algo tan vergonzoso delante de todos vosotros? Li Gang, ¡os voy a matar! ¡Ay, ay! ¡Xu Dabiao! ¿De verdad me engañasteis a mis espaldas? Cariño, ¿de verdad que no? ¿Acaso no sabéis cómo estoy de salud? Hoy, esta vieja, os voy a destrozar. ¡Ah! ¡Jefe, salvadme! ¡Que vengan dos personas! ¡Rápido! ¡Separad a Wang Yuhong! No sea que de verdad hay una desgracia. ¡Levantaos! 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 ¡Xu Dabiao! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Jefe! ¡Esta loca es demasiado terrible! ¡Quiero ir a la cárcel! Viendo a Xu Dabiao tan afligido, parece que hay algo más detrás de esto. ¿Será que de verdad no ha sido infiel? ¿Tu mujer de verdad le ha sido infiel con él? Claro que no. No ha sido infiel. Entonces, ¿qué ha sido eso de antes? La persona que le ha sido infiel a mi mujer. Si no es Xu Dabiao,
¿Quién es? Sois vosotros. Liu Qing'an. Vosotros. Esto es difamación. Difamación. Liu Qing'an, explicadme bien. ¿Qué demonios está pasando? Mujer, es una injusticia. Soy más inocente que Dou Yi. Gangzi, no digáis tontería. Cuidado que os denuncio por difamación. Vosotros no habléis. Decidme, ¿qué está pasando? Gangzi, habla rápido. Con la que está cayendo y tú riéndote. ¿Por qué me incriminasteis? Una vez, mi mujer y yo discutimos. Ella estaba muy enfadada y dijo que yo no era tan bueno como tú. No me lo creí. Le pregunté en qué no era tan bueno como tú. Dijo que no soy tan alto como tú, ni tan guapo, ni tan masculino, ni tan responsable, y que no sé cuidar a mi mujer como tú. Tu mujer sabe bien lo que dice. Ay, 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 qué dolor. Mujer. Entonces, enfadado, le dije a mi mujer, si Liu Qing'an es tan bueno, pues vete con él. ¿Y qué dijo tu mujer? Mi mujer dijo, pues me voy. ¿Y después? Después, hizo las maletas y se fue a casa de sus padres. ¡Qué susto me diste! Sigue contando. Temía que mi mujer viniera a buscarte de verdad. Así que, aprovechando que no estaba en casa, instalé una cámara a escondidas, apuntando a la puerta de vuestra casa. ¡No me digas! ¡Instalaste una cámara! ¡Vaya! Así que era para tenerme controlado. ¿Y luego? ¿Has pillado algo en la cámara? Pues, la cámara no me grabó a mí, pero, por casualidad, captó a Xu Dabiao prendiendo fuego a la pelusa de Chopo. Exacto. O sea que Xu Dabiao no ha puesto los cuernos, de verdad. Con ese cuerpo que tiene, ya más que exprimido, aunque quisiera ser infiel, tendría que tener capacidad para eso. Entonces, ¿por qué lo has acusado en falso hace un rato? Por todo lo que te ha hecho. Me daba mucha rabia. Vaya, no sabía que había un maestro de otísimulo por aquí. Lo lógico sería que estuvieras cabreado conmigo, ¿no? ¿Por qué me echas una mano? Ya te lo he dicho, me da mucha rabia. Sé que eres buena gente. No me gusta ver a la gente buena siendo pisoteada, sin poder defenderse y acorralada hasta el final. Mientras los malos se salen con la suya. Eso es una injusticia tremenda para los buenos. Gracias. Que me haya sospechado hace un rato. ¿Quién te manda a ser tan alto, tan guapo y con tanto porte? Ja, ja, ja. Reconozco que soy muy bueno, pero no es culpa mía, va. Si yo digo que es tu culpa, es tu culpa. Jala. Ligan, me has tendido una trampa. Oh, lo siento. Me he confundido de persona. Disculpa, ¿eh? ¡Ay! ¡Me duele la cara! ¡Un montón! Mujer, no me arañes más la cara. Si me sigues arañando, no podré mirar a nadie a la cara. ¡Vosotros! ¡Soltad a la gente ya! Xu Dabiao, ¿todavía os atrevéis a seguir haciendo el tonto? Jefe, no me atrevo más. Decidles que me suelten, por favor. Se me va a romper el brazo. Si os atrevéis a portaros mal otra vez, directamente haré que os aten. Lo entiendo, jefe. Me portaré bien, seguro. Me portaré muy bien. Soltadle ya. ¡Ay! ¡Mi cara! No puedo mirar a nadie a la cara. Te lo has buscado. Te está bien empleado. Venga, levantaos. ¿No os da vergüenza todavía? ¡Mujer! Mi cara ya está destrozada. ¡No me arañes más! Solo estoy mirando las heridas de tu cara. Antes me pasé un poco. Ya te lo he dicho, no te he puesto los cuernos. Tú sabes mejor que nadie cómo ando. ¿Por qué no me crees? ¿Quién iba a decir que Ligan parecía tan buena persona? Y por dentro es un sinvergüenza. Ha usado a su propia mujer como carnada. Nos ha tomado el pelo a todos. Tú también quieres imitarle. Usar a tu mujer como carnada.
Mujer, por favor, ten piedad. Yo no sería capaz. ¿Y si la pierdo usándola de carnada? ¿Dónde voy a encontrar otra mujer tan buena? Bueno, ya está. El asunto de hoy ya ha durado lo suyo. Ya se ha apagado el fuego. Xu Dabiao ha recibido el castigo que merecía. Al fin y al cabo, todos somos del mismo pueblo. Nos vemos a diario. No podemos llevarnos a nadie por delante. Así que tomo la decisión. Todos los daños causados por Xu Dabiao se pagarán a precio de mercado. Ni un céntimo menos. Ni una sola cosa se queda sin pagar. Xu Dabiao, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Compensaremos todos los daños. Pagaremos lo que corresponda. Mujer, te has vuelto loca. Me han hecho esto. Jefe del pueblo, estoy de acuerdo en pagar la indemnización. ¿Y vosotros qué opináis? Yo no tengo ninguna objeción. Mientras Xu Dabiao esté dispuesto a pagar, este asunto se da por zanjado. ¡Exacto! Con que pague, basta. Xu Dabiao, a ver si aprendéis la lección. Y no volvéis a hacer estas cosas tan inmorales. Chingan, ¿vosotros qué decís? Pagar, sí. Pero lo mío con él no ha terminado. Cállate la boca. ¿Acaso no creéis que ya hemos montado bastante jaleo hoy? Venga, no arméis más lío. Vámonos ya. ¿Qué quieres decir con que no ha terminado? No hagáis ninguna tontería, ¿eh? Si pasa algo, ¿qué será de Nian Nian y de mí? Tranquila, sé lo que hago. Y lo que voy a hacer es punto cortar toda la chopera de Xu Dabiao entera. Mi mujer se ha ido a casa de su madre a ver a la niña. Estoy solo en casa, sin nada que hacer, a cortar árboles. Esta chopera ha estado molestando a Shumin durante 6 años y ha hecho sufrir a Nian Nian durante 6 años. Hoy se acaba. Xu Dabiao, vosotros quemasteis la pelusa de Chopo y luego me incriminasteis a mí, me hicisteis pagar. Hoy he talado vuestros chopos. Cuando llegue el aviso de demolición, no conseguiréis nada, porque esta tierra no es vuestra. ¿Qué es ese ruido? Suena como una motosierra talando árboles. Debe ser. Viene de la chopera. ¿Será que Xu Dabiao ha entrado en razón y va a talar esa chopera? Vamos a ver. Si de verdad la está talando, sería una gran noticia para nuestro pueblo de los Liu. ¿Cómo? Si es Chingan el que está talando. Vamos a preguntar qué pasa. Chingan, para un momento. Abuelo Liu, ¿cómo es que habéis venido? Oímos el ruido por aquí y pensamos que era Xu Dabiao talando los árboles, pero al venir resulta que sois vosotros. Chingan, ¿cómo es que habéis talado los chopos de Xu Dabiao? Si Xu Dabiao os pide una indemnización, ¿qué vais a hacer? Si le pago, hasta me lo agradecerá. ¿Y eso por qué? Ya lo sabréis a su debido tiempo. ¿Vais a talar toda esta chopera? Esa chopera, suelta pelusa de Chopo, todos los años. Déjala solo, trae problemas.
el gran incendio de antes. Al fin y al cabo, es por esto. Liu Qing'an tiene razón. Esta chopera ha estado fastidiando al pueblo de los Liu durante tantos años. Ya debería haberse talado por completo. Yo os ayudo a talar. Yo también. Contad conmigo. Bien. Yo también. ¡Despierta! ¡No duermas! Liu Qing'an está talando nuestros chopos. ¿Qué? ¿Se atreve a talar los árboles? ¿A dónde vas? Si Liu Qing'an se atreve a talar mis árboles, le arrancaré la piel. No seas impulsivo. Lo que hiciste antes. ¿Olvidaste lo que dijo el jefe de pueblo? ¿Acaso quieres que te aten y te lleven a la cárcel? Pues aún así, no puedo permitir que Liu Qing'an se aproveche de mí. Hace un momento lo he pensado bien. En realidad, que nos ayude a talar los árboles es bueno para nosotros. Él está talando nuestros árboles. Esto es una afrenta para mí. ¿Cómo va a ser bueno? ¿De parte de quién estás hablando al final? No te precipites. Escúchame hasta el final. Piensa. Antes, por tu culpa al quemar la pelusa de chopo, lo perdimos todo pagando las indemnizaciones. Ahora Liu Qing'an nos ha ayudado a cortar los chopos. Podemos venderlos, ¡qué bien! De toda forma, esa chopera estaba ahí sin que pudiéramos hacer nada con ella. Si la cortamos, podemos sacar un buen dinero. Y nos ahorra el dinero de contratar a alguien para cortarlos. ¿No es esto como caído del cielo? ¡Claro! Justo nos hacía falta dinero. Liu Qing'an ha cortado los chopos. Es como si nos pusiera el dinero en la mano y sin gastar nada. ¡Qué buena persona! No, tengo que ir a verle. ¿A dónde vas ahora? Liu Qing'an nos ha hecho un favor tan grande. Tengo que ir a darle las gracias como se merece. Eso es verdad. Vamos a darle las gracias por ayudarnos a cortar los chopos. ¡Vamos! Liu Qing'an ha hecho algo de provecho. ¡Qué alivio! Esta chopera ha estado causando problemas en el pueblo durante tantos años. Por fin, la van a cortar. Liu Qing'an está con todos vosotros, cortando los chopos de Xu Dabiao. ¿No se enfadará Xu Dabiao? No es alguien con quien se deba jugar. No digáis nada. Xu Dabiao y su mujer vienen para acá. ¡Anda! ¡Si estáis todos aquí! Se ríe como si fuera a dar a luz. Me molesta solo con verle. Buah. Las cicatrices que tiene en la cara. Cuando sonríe parece un fantasma. ¡Qué asco! ¡Tía! ¡Cuñada! ¡Contad con ganas! Cuanto más cortéis, más contento estaré. Todo esto es dinero, ¿eh? Liu Qing'an. Liu Qing'an. ¿Qué demonios es eso? Hermano An, tened piedad. Soy Xu Dabiao. Liu Qing'an, ¿qué hacéis? ¡Parad ya! Uf, qué susto. Uf.
Shu Dabiao, ¿estáis enfermo o qué? ¿Qué hacéis ahí detrás de mí como un fantasma? Me habéis dado un susto de muerte. Me he enterado de que estabais cortando árboles. He venido a echar un vistazo. ¡Qué rápido vais! Ya habéis cortado un montón. ¿Estáis cansados de cortar? ¿Por qué no paráis a descansar un rato? Voy a compraros unas botellas de agua. ¿Este Shu Dabiao tiene algún problema mental o qué? Estamos cortando sus árboles y él nos va a comprar agua. Shu Dabiao, estamos cortando vuestros árboles. ¿No os enfadáis? No me enfado, no me enfado. Al contrario, estoy contentísimo. Vosotros seguid cortando con toda la confianza. Cuanto más cortéis, más contento estaré. Exacto, exacto. Por favor, no os cortéis. Cortad lo que queráis. Ja, 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 ja. Sha, 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 sha. Reíd, cuanto más felices estéis riendo ahora mismo, más tristes lloraréis después. No tenía yo razón antes. Nosotros les cortamos los árboles. Y ellos todavía tienen que darnos las gracias. ¿Qué está pasando aquí? Estos dos han cambiado de actitud. No es propio de su estilo arrogante. Ellos quieren que terminemos de cortar los árboles para poder vender la madera. Y así, no tienen que pagar la mano de obra. Nos están tratando como a tontos. No podéis decir eso. Estos árboles los íbamos a cortar de todas formas. Ahora que nos habéis ayudado a cortarlos y nos habéis ahorrado los costes de mano de obra. De verdad que no sabemos cómo agradeceros lo suficiente. De verdad, ¿creéis? Liu Chingan, ¿es que te has vuelto tonto de tanto cortar árboles? ¡Estos son mis árboles! ¿Cómo no me van a pertenecer a mí? ¿Acaso te van a pertenecer a ti? Exacto. Los árboles los plantamos nosotros. Claro que nos pertenecen a nosotros. Estos árboles servirán como compensación para todos vosotros. Para compensar a todos. Las pérdidas del incendio ya las he pagado. ¿Con qué derecho queréis usar mis chopos como compensación? Ya hemos pagado lo que debíamos. Esto es claramente una estafa. Es cierto que pagasteis las pérdidas del incendio, pero esta chopera suelta pelusa de chopo cada año. ¿Cuántos años lleva fastidiando al pueblo? ¿Habéis echado vosotros esa cuenta? Mi hija Nian Nian, por la alergia a la pelusa de chopo, sufre cada año. El dinero del hospital, el dinero de las medicinas. ¿Habéis puesto vosotros un céntimo? La madera que cortemos hoy, no penséis vender ni un solo tronco. ¡Tú! Que todo se reparta en esta madera. Quien haya ayudado, que se lleve una parte, ya sea para quemar como leña o para hacer muebles. En resumen, no les dejéis a esos dos ni un solo tronco. ¡Bien dicho! ¡Así se hace! ¡Chingan es un hombre justo! Os apoyamos. ¡Bien, bien, bien! Liu Chingan, tú, ¿con qué derecho decidís repartir mis chopos? ¿Con qué derecho? Pues con el derecho de que esta choperale impedía a mi mujer ver la puesta de sol. ¿Es suficiente esa razón? ¡Tú! Shu Dabiao, ¿no estás acostumbrado a intimidar a los demás? Ahora que te toca a ti ser intimidado, no lo soportas. ¿No os sentís ahora muy oprimidos? ¿No os sentís muy mal? Tranquilos, que os quedan muchos días así. A partir de ahora, los papeles se han invertido. Ahora solo yo os intimidaré a vosotros. Liu Chingan, no te regodees tanto. ¿Creéis que por arrastrar a los aldeanos para que os ayuden, podéis quedaros con nuestros árboles? Ahora os entra la prisa, ¿eh? Vamos a ver al jefe del pueblo para que juzgue. ¡Sí! ¡Voy a ver al jefe! ¡Liu Chingan! ¡Ya verás! Nunca había visto. A la pareja Shu Dabiao tan humillada. ¡Ja, ja, ja! Hoy ha sido genial. Chingan, de verdad que ya no eres el mismo. Sigamos con la música y sigamos talando. ¿Quién lo iba a decir? Que el pueblo de los Liu aún podría ser demolido.
Esto es una gran noticia, que solo ocurre una vez cada 100 años. ¡Ah! Jefe, Liu Qing'an está talando mis árboles. ¿Vais a hacer algo o no? Xu Dabiao, ¿no sabéis llamar a la puerta antes de entrar? No, nunca he llamado antes. ¿Para qué molestarse? Veo que estáis acostumbrados a vuestra arrogancia. Yo, al fin y al cabo, soy un cargo. Esto es .com. O si no me tuvierais en cuenta, a mí, el jefe del pueblo. No, digo, ¿vosotros hoy qué? Jefe, Dabiao tenía mucha prisa. Se le olvidó llamar. No se lo tomes a pecho. Salid, llamad y volved a entrar. Vale, vale. Vamos a llamar primero. Xu Dabiao. Vuestro... ¿Ahora cualquiera se atreve a ponerme mala cara? Antes este viejo se atrevía a hablarme así. Cálmate un poco. Ahora la situación es más fuerte que nosotros. Necesitamos que nos ayude a recuperar los chopos. Talk. ¿Está el jefe? ¡No! ¡Joder! ¡Esto es pasarse de la raya! No lo aguanto más. ¿Por qué me tiras? Este vejestorio, él. Cállate. ¿Es este el momento de enfadarse? Lo más importante ahora es recuperar nuestros chopos. Lo demás ya lo arreglaremos más tarde. No nos deja entrar. ¿Cómo vamos a recuperarlos? Jefe, por favor, cálmese. Dabiao es un bruto. No entiende nada. No os rebajéis a su nivel. De verdad que tenemos algo urgente que hablar con vosotros. Entrad. Una vez dentro, diga lo que diga el jefe. Aguantad y callad. Hay que saber qué es lo importante. ¿Entendido? Sí, entendido. Entremos ya. Jefe. Jefe, Liu Qing'an y los aldeanos.es están talando nuestros chopos. ¿Qué os parece esto? Ya soy al tanto de esto. Ah, el jefe, ya lo sabía. Qué bien. Jefe, con esto, tenéis que hacer justicia por nosotros. Liu Qing'an, sí, él y los aldeanos talaron vuestros chopos, pero vosotros tampoco los detuvisteis, ¿verdad? Además, oí que en aquel momento estabais bastante contentos. ¿Cómo es que ahora venís a hablarme de esto otra vez? Jefe, nosotros, eso, no reaccionamos a tiempo. Liu Qing'an dijo que iba a repartir todos los chopos talados entre los aldeanos. Ni una rama nos dejó. Eso es un robo. ¡Exacto! Los chopos los planté yo. ¿Por qué no me los da a mí? Él, Liu Qing'an. ¿Qué derecho tiene a repartir mis chopos? Los árboles los plantasteis vosotros, pero prendisteis fuego a medio pueblo. El asunto de la indemnización aún no está del todo zanjado. Liu Qing'an dijo que la madera la repartiríais entre todos como compensación posterior. ¿Cómo que justo? ¡Irrazonable! ¿Qué decís? ¡Esos son mis árboles! Ya hemos pagado todo lo que debíamos. ¿Por qué decís que no está zanjado? ¿Acaso queréis estafarnos toda la vida? Hong. Solo indemnizasteis por los bienes quemados. Pero los aldeanos, ¿pagasteis la compensación por el daño moral que sufrieron por el susto? ¿Y los gastos médicos y la pérdida de ingresos por las lesiones? ¿Los pagasteis? ¿Sabéis cuánto dinero tendríais que pagar si sumamos todo eso? ¿Podríais pagarlo?
Si con unos cuantos troncos podemos calmar la ira de todos y no os pedimos más responsabilidades, deberíais estar dándonos las gracias de rodillas. ¿Y todavía tenéis la cara de venir aquí a armar jaleo? ¿No tenéis cabeza? Si no hay nada más, ya podéis iros. No me molestéis más aquí. Jefe del pueblo, ¿qué es eso que tenéis en la mano? Esto me acaba de llegar hoy de arriba. Es un folleto informativo sobre la demolición. Jefe del pueblo, ¿dónde va a haber demolición? Si el folleto me ha llegado a mí, ¿dónde va a ser si no? Pues claro que en nuestro pueblo de los Liu. El pueblo de los Liu va a ser demolido. Dios mío, esto es genial. Nos vamos a hacer ricos. Jefe del pueblo, ¿por qué motivo van a demoler nuestro pueblo? ¿Lo van a demoler todo? Arriba quieren planificar una autopista. La ruta pasa justo por el pueblo de los Liu. Pero solo las viviendas que estén en la ruta planificada serán las que necesiten ser demolidas. ¿Mi casa está en la ruta? Sí, jefe del pueblo. ¿Mi casa también va a ser demolida? Este es el mapa de la ruta de demolición. Todas las que necesiten ser demolidas, todas han sido marcadas con una línea roja. Mirad vosotros mismos. ¡Imposible! ¡Absolutamente imposible! ¿Por qué la casa de Liu Qing'an sí se puede demoler y la mía no? ¡La han saltado! ¡Esto no es justo! El trazado de plan es una decisión tomada por los superiores tras un estudio. Si vosotros creéis que no es justo, tenéis que ir a quejaros a los de arriba. No me gritéis a mí. Jefe. Daviao, mira este mapa. Aunque no pasa por nuestra casa, sí pasa por la chopera. ¡Claro! La línea pasa por la chopera. La chopera es nuestra. Así que sí podremos cobrar la indemnización por demolición. ¡Ja, ja, ja! El cielo no nos abandona. Liu Qing'an, ese tonto me cortó los chopos. Me ha ahorrado el trabajo. ¡Ja, ja, 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 ja! Exacto. Él cortó los chopos, pero el terreno sigue siendo nuestro. No nos faltará ni un céntimo de la indemnización. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vosotros creéis que por plantar chopos en ese terreno baldío y ocuparlo durante 10 años, ese terreno se ha convertido en vuestro? Os dejaré disfrutar un par de días. Ya veréis, vais a llorar. Papá, en casa de la abuela también hay pelusa de chopo, pero no tanta como en la nuestra. A partir de ahora, en nuestra casa, no habrá más pelusa de chopo. A partir de ahora, en nuestra casa, no habrá más pelusa de chopo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque Sí, qué bien. Mi cuello ya no me picará más. Esa chopera tan grande papá la ha talado toda. Papá es más fuerte que calvo fuerte. entonces, Nian Nian, ¿quieres más a papá o a Calvo Fuerte? Claro que quiero más a papá. Calvo fuerte tala árboles para que el jefe Li gane dinero. Papá tala árboles por Nian Nian. Nian Nian, no te preocupes. A partir de ahora, papá siempre os protegerá a ti y a mamá. No dejaré que sufráis ni el más mínimo daño o agravio. Dijiste que no habías terminado con Shu Daviao. ¿Ya habías pensado en talar la chopera? Esta chopera siempre sería un problema si la dejábamos. Pero has talado todos los árboles. ¿Qué haremos si... Antes
Tenía miedo de preocuparos a ti y a Nian, e intentaba contenerme en todo lo que hacía, pensando que con que nosotros viviéramos tranquilos, ya estaba bien. Pero después de lo de la última vez, cuando Xu Dabiao me incriminó, me di cuenta de que aguantar y reprimirnos sin más solo hace que los demás piensen que sois fáciles de intimidar. Cuando os acosen, lo harán con más descaro y con más saña. Ya no soy el Liu Qing'an de antes. Si Xu Dabiao se porta bien de ahora en adelante, podré vivir en paz con él. Pero si se atreve a buscar problemas otra vez, haré que se arrepienta de todo lo que ha hecho. Papá es muy guay. Por fin han talado esta chopera, y Xu Dabiao no se atreverá a buscar más problemas. Esta es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo. De hecho, tengo otra noticia aún mejor que daros. ¡Qué buena noticia! Nuestra casa va a ser demolida pronto. ¿De verdad? Totalmente cierto. Liu Wei me lo dijo en persona. La notificación de demolición ya debe estar en el comité del pueblo. Mamá, me estás aplastando. Jejeje. Ja, ja, ja. Queridos vecinos, hoy os he convocado aquí. Hay una noticia importante que anunciar. Según la planificación de la autoridad superior, el pueblo de los Liu ha sido incluido en el área de expropiación para la autopista. Todas las viviendas que estén dentro de la línea roja del plan recibirán una compensación por la expropiación. ¡Expropiación! ¿Es verdad? ¡Esto sí que es una noticia fantástica! ¿Está mi casa dentro de la línea? Los folletos informativos y el mapa de la ruta de expropiación ya están pegados en el tablón de anuncios. Podéis ir a verlos vosotros mismos. Lo que esté dentro de la línea roja significa que será expropiado. Pero si ya lo sabías, ¿para qué te empujas? Aunque me lo dijiste antes, todavía quiero confirmarlo con mis propios ojos. Al fin y al cabo, lo que tú dices y lo que uno ve provoca sentimientos diferentes. Enhorabuena, Qing'an. Tu casa está en la línea roja. ¡Ay, qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Cuando recibáis la compensación, vuestra familia vivirá una buena vida a partir de ahora. Gracias a todos. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya está confirmado? Sí, confirmado. Xu Dabiao, acabo de ver el mapa de expropiación. Vuestra casa no está en la línea roja. ¿De qué os alegráis? Aunque nuestra casa no esté en la línea, nuestra chopera sí que lo está. Para entonces, la indemnización por el derribo no nos la quitará nadie. Liu Qing'an, he oído que vuestra casa también va a ser derribada. Enhorabuena. Igualmente. La verdad es que debería darte las gracias. Acabas de ayudarme a talar los chopos y ya ha llegado el aviso de derribo. Me has ahorrado el trabajo. Sí, deberías agradecérmelo de verdad. Espera a que recibas la indemnización y me das la mitad. Bah, ¿por qué iba a compartir mi indemnización contigo? Tú mismo dijiste que querías agradecérmelo. Si sois tan tacaños, no habléis a lo grande delante de mí. ¿Habéis visto alguna vez a alguien que, para agradecer, pida la indemnización de otro? ¿Todavía os atrevéis a pensar en mi indemnización? Ni lo soñéis. Vuestra indemnización. Ya veremos si la cobráis de verdad. ¿Qué queréis decir? Él no soporta vernos prosperar. ¿Para qué le habláis tanto? Vámonos. ¿Por qué no nos desenmascaras? Esa tierra no es suya en absoluto. No hay prisa. Dejemos que disfruten un par de días. ¿Queréis que los desenmascaren el día del derribo? Querrían todo lo que quieran ahora, para que luego
lloren con más amargura. Qué lista sois, mi mujer. Os habéis vuelto malo. ¿Y a vosotros os gusta? Niña está sola en casa y me preocupa. Volved rápido. Ja, ja, ja. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ha llegado! Llevo mucho tiempo esperando este día. Bien rápido a preguntar. ¿Cuánto dinero nos darán por la demolición de este terreno? Jefe. Gracias por vuestro trabajo. Tomad un cigarrillo. Gracias, no fumo. Y vosotros tampoco deberíais fumar aquí. Hay pelusa de chopo por todas partes. ¿Qué pasa si se prende fuego por accidente? ¿Sabéis lo graves que serían las consecuencias? Entonces, todas las pérdidas las tendréis que pagar vosotros. No os pongáis nerviosos. Me refiero a si la pelusa de chopo se prendiera fuego. Ahora mismo no lo habéis encendido. ¿Me buscáis para algo? Sí, jefe. Es que quería preguntar. ¿Cuánto dinero se pagará por este terreno? ¿Vosotros sois los propietarios de este terreno? Sí. Este terreno es mío. Los chopos también los planté yo. Según la información que he visto, este terreno es una tierra baldía colectiva del pueblo. Vosotros solo lo ocupasteis temporalmente. No tenéis derecho legal de uso de la tierra. Esta tierra no os pertenece. Líder, no os habéis equivocado. Nosotros en esta tierra hemos plantado árboles durante 10 años. ¿Cómo es posible que no sea nuestra? Aunque hayáis plantado árboles durante 10 años, la tierra sigue siendo propiedad colectiva del pueblo. Según la normativa, solo las parcelas residenciales y las tierras contratadas legalmente pueden recibir compensación por demolición. Las tierras ocupadas temporalmente no están registradas y no entran dentro del ámbito de compensación. ¿Esto? Esto es imposible. ¿Cómo puede ser así? Aunque la tierra no sea mía y mis árboles, los árboles los planté yo. Debería haber alguna compensación, ¿no? Los árboles ya han sido talados. No hay chopos vivos, así que no se puede calcular ninguna compensación. Mi tierra, mis árboles, todo se ha ido. ¡Tierra que habéis invadido! Y aún queréis recibir dinero por la demolición. ¡Qué ridículo! ¿Dónde se ha visto algo tan bueno en este mundo? Shu, Dabiao y Wang Yuhong, habéis hecho el mal media vida. Esta vez, por fin, habéis recibido vuestro merecido. El cielo tiene ojos. Plantó árboles durante 10 años, ocupó... Entonces, cuando talaste los chopos, no fue solo por Nian Nian, también fue por hoy. Nian Nian fue la razón principal. En cuanto a Shu Dabiao, simplemente aproveché para que entendiera una cosa. ¿Qué cosa? Lo que se roba, tarde o temprano, hay que devolverlo. Liu Qing'an, ¿cuándo te volviste tan astuto? Supongo que desde el día en que lloraste y dijiste que te llevarías a Nian Nian a casa de tus padres. Tú. Chingan, Shu Dabiao fue a preguntar por la indemnización por el Deriboy. El jefe le echó una bronca. Ese terreno no es suyo en absoluto. No va a recibir ni un céntimo. ¿No visteis su cara? Estaba blanco como el papel. Wang Yuhong casi se desmaya de la rabia. Se lo tienen merecido por chulearse. Ahora sí que sí. Los árboles talados, el terreno perdido, se han quedado sin nada. Chingan, creo que vosotros dos, al oír esta noticia, ¿cómo es que no reaccionáis nada? Liu Wei ya le había contado a Qing'an la noticia de la demolición del pueblo. Qing'an ya sabía que Shu Dabiao y Wang Yuhong acabarían así tarde o temprano. ¿Vosotros ya lo sabíais? ¿Por qué no lo dijisteis antes? Si lo hubiéramos dicho antes, no habríamos visto esas caras que han puesto.
Chingan, Chingan. De verdad que soy la leche. Esta jugada os ha salido redonda. Pues la verdad es que sí. Ver a Xu Dabiao y a Wang Yuhong en ese estado tan lamentable ha sido una alegría inmensa. Voy a ir a contárselo a todos, para que todos se alegren. Después de tantos años, es la primera vez que me siento tan bien. Liu Qinggan, fuisteis vosotros. Vosotros lo planeasteis. Cortasteis mis árboles solo para que llegara este día, ¿verdad? Liu Qinggan, vosotros ya lo sabíais, ¿verdad? Cortasteis los chopos a propósito para que no obtuviéramos nada. ¡Qué crueles sois! Invadir tierras, quemar la pelusa de chopo, acusar falsamente a Qinggan de todas esas maldades. Bueno, hicisteis vosotros. ¿Con qué cara venís a cuestionar a Qinggan? Haber llegado a esta situación es culpa vuestra. Os lo habéis buscado. Soy un hombre. De ahora en adelante, siempre estaré delante de ti. Yo te protegeré. Xu Dabiao, escúchame bien. Este es el resultado de haberme tendido una trampa. Querías que cargara con tu culpa. Querías arruinarme. Querías acabar conmigo. Pues haré que todo tu esfuerzo sea en vano. Al final, no conseguiréis nada. Liu Qinggan, ¿qué corazón tan cruel tenéis? Por hacer esto os llegará el karma. Así que vosotros también sabéis que hacer cosas malas trae karma. Vosotros dos habéis hecho tantas maldades que el final de hoy es el karma que os merecéis. ¿A qué esperáis ahí parados? ¿Queréis venir a comer a mi casa? Al ver a esos dos, ahora tan desamparados, de repente siento un poco de pena. ¿Qué pasa? ¿Te dan pena? Las personas que dan pena a menudo tienen algo que reprocharse. Es culpa suya, han hecho demasiadas cosas malas. No pueden culpar a nadie más. No me van a dar ninguna lástima. ¿Y a quién le vas a dar lástima entonces? A Nian Nian. Y a mí no me das lástima. Si estás sana y coleando, y con más malas ideas que nadie, ¿para qué voy a compadecerme de ti? Vale, no te preocupo. Pues entonces, te voy a mimar yo a ti. Ay. Liu Qinggan, ¿qué estás haciendo? Pero si aún es de día, bájame ya, Liu Qinggan. Fuma, fuma, fuma. No haces más que fumar todo el día. A ver si te matas de una vez. Estoy que trino. Ni siquiera puedo fumar un pitillo. ¿Que tú estás cabreado? ¿Y crees que a mí me hace gracia? Si estás de los nervios, ¿por qué me gritas a mí? Si tienes huevos, ve a gritarle a Liu Qinggan. Mírate, pareces un gallina. Solo sabes abusar del débil y temer al fuerte. Delante de Liu Qinggan no, te atreves a abrir la boca, pero conmigo te pones muy chulo. Este maldito Liu Qinggan antes era un pringado total. No se atrevía a decir ni pío aunque le pisaras la cabeza. ¿Cómo se ha vuelto tan peligroso ahora? ¿Y por qué otra cosa iba a ser? Ella sabía lo de la demolición. ¡Claro! Ahora se siente fuerte. Antes le echaba la bronca a la cara y no se atrevía ni a replicar. Ahora no solo se atreve a desafiarme, sino que hasta se me sube a las barbas. Me hierve la sangre. Dime, ¿de verdad no tenemos ninguna opción con la indemnización por la demolición de ese terreno? ¿Qué opción vamos a tener? Los líderes ya lo han dicho. Ese terreno no está a nuestro nombre. No tiene nada que ver con nosotros. Ahí está escrito en blanco y negro. Es un documento oficial. ¿Acaso va a ser falso? Pero, ¿y si conseguimos un certificado de propiedad? Ese terreno lo invadimos nosotros.
¿Cómo vamos a conseguir un certificado de propiedad? ¿No estará soñando? Podemos ir a ver al jefe del pueblo, que nos ayude a escribir un certificado de propiedad y que le ponga el sello. Así ese terreno no sería realmente nuestro. Hemos ofendido al jefe del pueblo de tal manera y además nunca le hemos dado una buena cara. ¿Creéis que nos va a ayudar? No se le pega a quien sonríe. No iremos con las manos vacías. Antes de ir, comprad algunos buenos regalos para llevar. No me creo que no los acepte. Así tendrá que hacernos el favor. Total, para él es solo mover un dedo y no tendrá ninguna pérdida. Pero ¡Ay! Deja los pelos y vamos, rápido. Primero vamos a comprar las cosas. Luego vamos a ver al jefe del pueblo. ¿esto de verdad funcionará esto? Ya hemos venido y ya hemos comprado los regalos. Hay que intentarlo, a ver si funciona. ¿Quién sabe? A lo mejor funciona y podremos conseguir una gran suma por la demolición. Vamos, vamos, vamos. Entrad rápido a ver al jefe del pueblo. Adelante. Jefe del pueblo. ¿Y esto qué significa? Jefe del pueblo, sabemos que os gusta fumar y beber. Le he dicho a Daviao que os trajera buen tabaco y buen vino. Os lo hemos traído especialmente para que lo probéis. ¿Vosotros dos venís a verme? ¿Hay algo en lo que queréis que os ayude? Jefe, sois muy perspicaz. Nada se os escapa, jefe. Ja, 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 ja. Basta. No me gusta que me hagáis la pelota. Id al grano. Jefe, hemos venido esta vez para pediros un favor. Ejemplo. Jefe, es sobre el terreno de la chopera. ¿Podríais, por favor, ayudarnos a tramitar un certificado de propiedad? Es solo un formalismo. Solo hay que poner un sello. Ese terreno punto es propiedad colectiva del pueblo. Vosotros, en su momento, lo ocupasteis ilegalmente. Es imposible legalizarlo. No puedo ayudaros con esto. Ni tengo forma de hacerlo. Jefe, por favor, echadnos una mano. Ayúdanos esta vez. Tonterías. Esto es una cuestión de principios. Esto no se soluciona con regalos. Me estáis pidiendo que cometa un error. Jefe del pueblo, ¿de verdad que no hay ni un poquito de margen para negociar? Parece que, si no lo veis con vuestros propios ojos, no os vais a dar por vencidos. El registro de la tierra de la Choperaya se ha enviado. Está escrito en blanco sobre negro: la propiedad de la tierra pertenece al colectivo del pueblo. Esto ya está zanjado. No se puede cambiar. Así que, por favor, olvidaos de esto. Miradlo vosotros mismos. Idos ya. No volváis a buscarme por este asunto. No digas más. Volvamos. Esperad. Jefe del pueblo, ¿nos vais a ayudar? Llevaos vuestras cosas. Este buen tabaco y este buen vino, yo no me los puedo permitir. Esto.
Mamá, mira, este es el dibujo que he hecho. ¿Qué ha dibujado Ñañán? He dibujado a papá, a mamá y a mí, y nuestra casa nueva. Ñañán, qué bien dibujas. ¿Y tú, por qué habéis sacado nuestra foto de boda? Llevamos tantos años casados, y esta foto siempre ha estado colgada en la pared del salón. Nunca la hemos quitado. Se le ha acumulado una capa de polvo. La he bajado para limpiarla. Qué guapa estaba yo entonces. ¿Cómo me pude fijar en ti? Yo también estaba muy guapo entonces, ¿eh? Papá era muy guapo de joven. Pues claro. Si no, ¿cómo iba a conseguir a vuestra madre? Mamá, no estés triste. Mamá es la más guapa del mundo. La más guapa. Qué buena es Ñaña. Entonces, mamá es la más guapa del mundo y Ñañán la segunda más guapa, ¿vale? ¿Qué os parece? No. ¿Por qué no? Cuando sea mayor, quiero ser tan guapa como mamá. No quiero ser la segunda. Vale. Cuando Ñañán crezca. Igual que mamá, sois las más guapas. Papá, cuando os casasteis, mamá y tú, ¿dónde estaba yo? En ese momento aún no habías nacido. Os casasteis sin mí. ¿Qué tacaños sois? En ese momento, Ñañán estaba en el cielo eligiendo a sus papás. Después de mucho buscar, nos eligió a tu padre y a mí. Mamá, ¿elegí bien? Claro que sí, Nian Nian. Jeje. Lo más afortunado que nos ha pasado a papá y a mamá en esta vida es tenerte a nuestro lado. Eres el mejor regalo que el cielo nos ha enviado a papá y a mamá. Jeje. ¡Ay! Los hogares dentro del área marcada en rojo, la compensación se calculará por hogar según el tamaño de la parcela y la superficie construida de la vivienda. La cantidad específica de la compensación está aquí. Podéis mirarla vosotros mismos. Como se ha dicho, como nuestra aldea está cerca de la carretera nacional, la ubicación geográfica es especial, por lo que se aumentará en consecuencia el estándar de compensación por el derribo. ¡Qué bien! Así nos darán mucho más dinero. Esta vez nos ha tocado la lotería. ¡Silencio! ¡Por favor! Escuchadme. Hay otra cosa. Esa parcela que ocupaba Xudabiao pertenece a la colectividad del pueblo. Así que la compensación por el derribo de esa parcela, cuando se reciba, se repartirá entre todas las familias en cuanto a cuánto y cómo se reparte. Tendremos que discutirlo y decidirlo entre todos. Voy a decir unas palabras justas. Si no fuera porque Chingán nos ayudó a talar los chopos, no sé qué habría pasado. Así que creo que a Chingán se le debería dar una parte mayor de la compensación. Es lo que se merece. No tengo objeciones. Yo también estoy de acuerdo. El sufrimiento de la familia de Chingán estos años. Todos lo habéis visto. Dale una parte mayor. También es justo. Yo tampoco tengo objeción. Chingán, todos estamos de acuerdo en darte más. ¿Qué tenéis que decir? Gracias a todos los vecinos. Gracias a todos. Gracias a todos. Bien, ya que nadie tiene objeciones, ese asunto queda zanjado.
Cuando llegue la indemnización por la demolición de nuestra casa, ¿cuánto dinero podemos conseguir? Nuestra casa está justo en medio de la línea. Es el estándar más alto. Más la compensación por el solar, más la distribución de ese terreno colectivo del pueblo, podremos conseguir más de 1 millón. ¿Más de 1 millón? No os alegréis tan rápido. La compensación no es gratis. Necesitáis completar la reubicación dentro del plazo establecido. El acuerdo de demolición se empieza a firmar hoy. Quien firme primero, cobra primero. Jefe, nosotros firmamos. Jing'an, pensadlo bien. Jefe, ya lo hemos pensado bien. Firmar pronto nos dará más tranquilidad. Bien, vuestra conciencia es muy alta. Confirmad, por favor. Número 45 del pueblo de los Liu. Propietario, Liu Qing'an. Se calcula según el estándar de primera categoría. ¿Tenéis alguna pregunta? No, ninguna. Pues firmad aquí. Enhorabuena. La indemnización por el derribo se os ingresará en la cuenta bancaria que habéis proporcionado en un plazo de 15 días hábiles. Qing'an se ha forrado ahora. No envidio que Qing'an se haya hecho rico. Me alegro por él. La gente buena merece cosas buenas. La familia de Qing'an ha sufrido tanto. El cielo tiene ojos. Por fin esta familia ha salido del pozo. Gracias. Gracias a todos. Qing'an, todavía no me puedo creer que esto sea verdad. Es como un sueño. Ay, Te pellizco para que sepas que no estamos soñando. ¿y por qué? No te pellizcas a ti mismo. Yo no he dicho que esté soñando. Ahora mismo estoy bien despierto. Te atreves a pellizcarme. No pareces nada despierto. Voy a despertarte. ¡A pellizcos! Liu Qing'an, ¡quieto! ¡No corras! Liu Qing'an, suéltame. Cariño, a partir de ahora, nuestra vida irá mejor. Desde que volvimos, ya lo has calculado más de 10 veces. Por mucho que lo calcules, la indemnización será la misma. No va a disminuir. Es que quiero calcularlo. No me molestes mientras hago mis cuentas. Más de 1 millón. En toda nuestra vida nunca habíamos visto tanto dinero. Y en el futuro, habrá más. Nian Nian tiene que ir al colegio, tiene que crecer. Qing'an, dime, si esto se derriba, ¿dónde viviremos después? Nuestro pueblo está cerca de la ciudad. Compramos un piso allí, uno de 3 habitaciones y salón. Será suficiente para nosotros 3. Pues yo quiero un piso con un balcón grande. Para plantar muchísimas flores y llenarlo todo. Vale, en casa, tú mandas. Planta lo que quieras. Qing'an, gracias. Las gracias por qué. Gracias por haberos convertido en la persona que sois ahora. Por Nian Nian y por mí. Antes, vosotros, solo aguantabais, solo cedíais. No decíais nada, aunque os trataran mal. Antes yo no era bueno. O sí se sufrí mucho a vosotras. Nian Nian y yo nunca hemos sentido que fuera un sufrimiento. Y nunca hemos pensado que no fuerais buenos. Sé que, tanto el vosotros de antes como el vosotros de ahora, en realidad, siempre ha sido por Nian Nian y por mí. El vosotros de antes, que aguantabais y no os metíais en líos. Queríais que nuestra familia viviera en paz. El vosotros de ahora ya no os calláis. Dais la cara. Es para protegernos mejor a Nian Nian y a mí. En realidad, ninguno de los dos vosotros está mal.
pero me gusta más el vosotros de ahora. Porque el vosotros de ahora me da una tranquilidad enorme. Me hace sentir que, aunque el cielo se caiga, vosotros nos ayudaréis a mi hija y a mí a soportarlo. A partir de ahora, os protegeré bien a vosotras y a Nian. Levantaré un cielo para vosotras, madre e hija. Xian, ¿os acordáis? Cuando nos acabábamos de casar, también nos sentábamos aquí a tomar el fresco, escuchando los bichos, contando las estrellas. Claro que me acuerdo. Nian aún no había nacido. Todas las noches nos sentábamos en el patio, mirando al cielo y contando estrellas, hasta que nos dolía el cuello. Más bajo, Nian acaba de dormirse. Si nos oye, volverá a decir que no la llevábamos con nosotros entonces. Entonces eras joven y guapa, con la cabeza llena de pájaros. Recuerdo una vez que señalaste el cielo y dijiste, cuando tengamos dinero, nos mudaremos a una casa grande y nos llevaremos este cielo estrellado con nosotros. Ja, ja, ja. Era tan joven entonces, siempre quise llevarme todas las cosas bonitas conmigo. Algunas cosas no se pueden llevar, pero otras las llevas contigo donde quiera que vayas. ¿Qué cosas? Tú y Nian. Ay, Liu Qing'an. ¿Te atreves a decir que Nian y yo somos cosas? Explícate bien, ¿qué cosas somos Nian y yo? No quise decir eso. Entonces, ¿qué quisiste decir? Quiero decir que me he equivocado. Perdóname, mi señora. Todavía os atrevéis a pellizcarme, ¿eh? Parece que la última lección que os di no fue suficiente. Hoy os voy a dar una lección aún más profunda, para que sepáis quién es el que manda en esta casa. Liu Qing'an, ¿qué os pasa ahora? ¿Os habéis vuelto locos? Bajadme ahora mismo. Nian acaba de dormirse. Todo el día en casa, o fumando o bebiendo. ¿Sabéis hacer algo más? Bebed. ¿Por qué no os morís de una vez? ¿Os merecéis beber un vino tan caro? Ya que lo hemos comprado, ¿por qué no beberlo? Este vino es para que lo bebáis vosotros. Ni siquiera pudisteis entregarlo como regalo. ¡Sois un inútil! Sí, soy un inútil. Pero el día que fuimos a darle el regalo al jefe del pueblo, ¿no estabais vosotros también? Shuda Biao, bebéis un poco de vino y ya no sabéis quiénes sois, ¿verdad? ¿Os atrevéis a replicarme? Mirad vuestra cara, parecéis un fantasma. Mirad cómo estáis ahora. ¿Acaso parecéis personas decentes? Más os valdría haberos muerto. Así yo no habría llegado a esto. Todo es culpa de Li Gang. Li Gang, os merecéis morir. Se rumorea que esta pareja no ha salido de casa estos días. Están encerrados discutiendo. ¿Y cómo no van a discutir? Viendo que la familia de Qing'an ha ganado más de 1 millón y ellos no tienen ni un céntimo, seguro que están desquiciados. ¡Va! ¡Se lo tienen merecido! ¿Dabiao? Shuda Biao, ¿a dónde vais? ¿Qué pretendéis? ¿Es que queréis volver a causar problemas? Apartaos. Hoy voy a matar a Li Gang.
¿De verdad va a buscar a Li Gang? Vamos, vayamos a ver. No vaya a ser que pase algo grave. ¿Quién es todo ese jaleo fuera? Voy a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Daviao ha bebido demasiado. Le he reñido un poco. Y enfadado. Ha cogido una botella de vino. Y ha ido a buscar a Li Gang. Dice que va a matarle. Voy a ver. Tened cuidado. ¿Entendido? Shu Dabiao, atrévete. ¿Estás bien? Estoy bien. A Shu Dabiao lo han parado antes de que llegara. Shu Dabiao, ¿qué clase de hazaña es esa de abusar de los pocos con muchos? Liu Qing'an, ¿no tiene vergüenza? Sois vosotros los que abusáis de uno con muchos. Si tenéis agallas, que me suelten y nos batimos en duelo. Un duelo, ¿eh? Claro que sí. ¿Quieres batirte tú solo contra todo nuestro grupo o que todo nuestro grupo se bata contra ti solo? Tú eliges. ¡Ya! Liu Qing'an, ¡qué descarado eres! Digo que nos matamos tú y yo, uno contra uno. ¿Te atreves? Ya. Liu Qing'an, ¿me has insultado? Ya. Yo no he dicho nada. ¿Me habéis oído hablar? Ya. Shu Dabiao, borracho, ha provocado un altercado y ha intentado agredir a alguien. Lleváoslo y entregádselo al jefe del pueblo para que lo gestione. ¡Soltadme! ¡Que puedo ir solo! Ay, madre mía. Y encima os ponéis chulos. Simplemente obligadle a irse. Venga. ¡Tú! ¡Liu Qing'an! ¡Maldita sea! ¡Os estáis pasando de la raya! Sí, os estoy acosando. ¿Tenéis alguna objeción? ¿Vosotros? Lleváoslo. Gracias. ¿De qué os disculpáis? Si vuelve... He guardado bien la foto de boda. La he metido en la caja. Qing'an, dices que nos hemos mudado. Si en el futuro echamos de menos este lugar, ¿podremos volver a verlo? Después de la demolición, esto será una autopista. Papá, mamá, ¿por qué nos mudamos? Nuestra casa tiene un patio tan grande. Puedo jugar en el patio. Y también puedo dibujar en el suelo. Ñan, nos vamos a mudar a una casa nueva. La casa nueva tiene ascensor y balcón. Podrás dibujar en el balcón y mamá también va a plantar flores en el balcón. Entonces, ¿en la casa nueva también habrá pelusa de chopo? Ya no, Ñan. En nuestra nueva casa de ahora en adelante, ya no habrá más pelusa de chopo. Pues mudémonos ya, a la casa nueva. ¿Qué pasa? ¿No os acostumbráis? Un poco.
Después de vivir décadas en el pueblo, de repente vivir en un piso, siempre siento un vacío. Yo también, pero poco a poco nos acostumbraremos. Mientras estéis tú y Ñañan, da igual donde vivamos. Yo igual. Mientras estéis tú y ñaña, todo está bien, da igual dónde. Papá y mamá han plantado muchísimas flores en el balcón. ¿A qué son bonitas? Preciosa. ¿A Ñeñen le gustan estas flores? Sí. Os voy a contar un secreto. Estas flores las plantamos mamá y yo juntas. Qué lista es Ñeñe. Papá, ¿aquí era nuestra casa antes? Aquí había casas viejas antes, y una chopera enorme. Cada año caía pelusa de chopo. Ñañan todavía se acuerda de eso. Claro que me acuerdo. Cada año, cuando caía la pelusa de chopo, me